¿Por qué? Porque muchas veces intentamos ganar dinero con el primer cliente y para mí eso no siempre es correcto, porque al final yo eso lo cuento como un coste de adquisición de un cliente. Decía, aunque este cliente en su primera visita a mí no me deje dinero, pero es mucho más fácil al final convencer a un cliente y demostrarle lo bueno que somos personalmente que digitalmente. Entonces, utiliza lo digital para llevarlo a mi punto de venta, es decir, a tu clínica, y una vez está ahí, que vea todo tal y ya le engancho para que en próximos servicios yo empiece a sacar dinero de ese usuario. Realmente hasta que no lo pongas en el mercado tú no vas a saber el coste de conversión. Lo normal es que al principio los costes de conversión te sean elevados y luego según vayas optimizando los vayas bajando. Cuando yo te decía contratar a alguien te lo digo por una simple razón. El tema es que vosotros tenéis que saber de esto sí o sí, eso es fundamental porque si no te van a engañar. Es decir, o te van a tomar el pelo, eso es lo primero, ¿eh? Y eso lo estoy haciendo muy bien, pero muchas veces, y me parece bien que la fase de validación lo hagáis vosotros. ¿Sabes lo que sucede cuando el tema de campañas publicitarias es algo muy complejo? Es decir, como habrás visto, crear una campaña en AdWords o en Facebook Ads es sencillo. Lo que no es fácil es hacer que esa campaña funcione porque realmente te digo que a día de hoy es muy complejo. Entonces, muchas veces cuando, imagínate que tienes un coste de conversión al cliente, me invento, de 2 euros, y esto te lo coge un tipo que sabe bien y a lo mejor te lo baja 4 veces. Pero yo creo que ahora lo que tenéis que hacer es esa validación, es decir, para ver si hay mercado, porque vale, puede ser una buena idea, pero al final es el mercado el que te dice hay tracción o no hay tracción y este producto lo absorbe o no lo absorbe. Y a partir de ahí ya hacer tus números y decir, vale, pues oye, cada collar nos cuesta venderlo tanto dinero, ¿vale? Pues podemos invertir tanto para hacerlo crecer más rápido. Si es muy importante lo de Shopify, me parece que lo habéis hecho genial porque al final es una inversión bajita al mes, viene a ser 20-25 euros. Y aunque os lleve más tiempo, pero lo podéis hacer vosotros perfectamente. Sí es importante que el diseño tiene... ¿Está la web online? ¿Puedo verla? Porque la parte visual, en tema de e-commerce, hay un tema que visualmente es complicado. Yo te digo, por mi experiencia en e-commerce, el principal problema es lo principal que tienes que crear es confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes tener un buen producto, incluso un buen precio, pero la gente reacia a comprarlo porque dice, ¿quién es esta marca? Entonces, porque hay mucho timo en internet, entonces esta es la verdad. Y yo te digo que incluso, yo que estoy muy habituado con esto, a veces entro en páginas web, el otro día me iba a comprar unas zapatillas, unas sneakers de estas, y me molaban tal, pero no me atreví porque digo, hostia, es que no conozco esta marca, me suena raro, veo pocas recomendaciones o poca información, digo, no compro por si acaso. Entonces, eso te... Correcto. Entonces, es muy importante que generéis esa confianza. Es decir, vale, pues eso no me lo está... Por ejemplo, la tienda no me transmite eso. Es decir, eso que me estás contando, al final es el storytelling, la historia que tenéis detrás de vuestro producto. Tienes que contarla en la tienda. Tienes que transmitir eso. Tú tienes que generar un contenido que no tiene que ver con tu producto, sino con tu cliente. Tu cliente es el propietario de perros. Entonces, a un propietario de perros... ¿Qué buscamos mucho? Buscamos en YouTube vídeos de cómo educar a tu perro cuando se mea en casa. Y yo sigo a un youtuber concretamente de este tema, ¿no? Entonces, eso es un contenido que puede ser muy útil, porque al final, oye, me estás ayudando a educar a mi perro, es contenido de valor, hostia, y me metes también tu coreano. Incluso no ahora, pero si la cosa va bien, yo buscaría un poquito más adelante algún influencer de este mundo que ya tiene un poquito más de tracción para que os ayude. Todo esto te va a llevar tiempo. Me decías 3 meses, es muy difícil que en 3 meses realmente hagáis viable o rentable el negocio, ¿vale? En caso de validarlo. Es decir, al final en tema yo te hablo en base a mi experiencia de e-commerce, ¿eh? Luego siempre hay casos excepcionales que se ponen a vender el día 1 y venden la leche, pasa, pero a ver, no es lo habitual. Por eso yo te hablo de las cosas normales, ¿no? Entonces, y yo incluso tengo un negocio de e-commerce, y te digo que llevamos 8 meses y estamos todavía probando, cambiando modelos de negocio, etcétera, etcétera, y llevamos 8 meses. Porque realmente al final requiere un tiempo y sobre todo el contenido, toda la parte de contenido te va a ser genial, pero en un medio largo plazo. Al final eso no te va a dar ventas a corto, no te lo va a dar porque no tienes visibilidad. Las ventas a corto te la va a dar la publicidad, que es lo que tienes que hacer para ver hasta qué punto a ti te interesa pues poner, porque ¿cuánto dinero cuál es tu margen de beneficios? Y que tu margen, dicho de alguna manera, tu límite de punto de coste de captación de clientes es 3,75. Todo lo que supere eso, pierdes dinero. Pero porque eso al final lo tenéis que tener muy claro en las campañas, ¿sabes? Sobre todo porque a lo mejor al principio el vender collar te va a costar dinero. Es decir, a lo mejor estás vendiendo, imagínate, a 5 euros. No te preocupes, si vendes a 5 euros es un buen dato porque eso ya es solo tema de optimizar. El problema es que estés vendiendo a 15 euros, porque ahí ya la optimización ya sería demasiado bestia, ¿no? Entonces, en esa parte, sobre todo, targetizar mucho, porque entre comillas, además, es un sector muy dirigido.
El sector de la mascota es un sector puramente emocional, lo cual para mí tiene una ventaja muy grande cuando algo es emocional, porque la gente... hay varios sectores para mí que la gente compra independientemente del precio, que es solo por sentimiento, que son los niños, bueno, 3, las bodas y los animales, las mascotas. Porque realmente, a ver, yo el tema de Patreon, es decir, yo cuando te envié, por ejemplo, la propuesta de consultoría que me pediste, que viste que los precios son distintos, yo normalmente mi cliente con el que trabajo es cliente medio grande, ¿no? Porque al final, por los costes que lleva y tal y cual. Entonces Patreon lo abrí para pequeños emprendedores y pequeñas empresas. Entonces, lo que podemos hacer si quieres es algún plan, no sé, creo que es el de $100 que tiene unos 45 al mes y a lo mejor podemos dividirlo en 2 o 3 sesiones si te es más cómodo en lugar de hacer una seguida. A mí eso me da igual, ¿eh? Lo que tú prefieras. Lo primero sería, a ver, al final, en toda esta parte, hay un punto fundamental, lo primero que es la web, ¿vale? Es decir, entiendo que lo que tenéis que trasladar al final es una sensación de confianza, de seguridad, de trabajar la marca, ¿no? Entonces, la web para mí es el primer paso. Te lo digo ¿por qué? Porque por mucho que montes una estrategia de inbound marketing muy bien hecha y de contenidos, si cuando el usuario al final va a la web no le consigue transmitir, la web no está diseñada y alineada a tus objetivos de negocio, va a perder la atracción el resto de estrategias de inbound marketing, ¿no? Entonces esto lo digo porque muchas veces veo que se intenta, que la web no está del todo bien hecha y se salta a otra táctica como son los contenidos y luego dicen no funcionan, pero realmente no funcionan por la web, ¿no? Dicho esto, al final lo primero es analizar tu buyer persona, dónde está más. Es decir, como bien decías, oye, si Facebook es muy consumido, puede ser una red social interesante para nosotros, puede serlo YouTube también, es decir, analizar primero dónde pasa más tiempo nuestro buyer persona. ¿Esto lo tenéis localizado? Yo jugaría al final con algo muy visual, es decir, si vas a un público millennial, es decir, un público de edad más joven, al final jugar con cosas muy visuales, que es lo que te va a trasladar, por ejemplo, Instagram es lo que te va a funcionar, y con algún tipo de promoción, oferta muy segmentada a ese público y basada probablemente en mejor dicho, imagínate una publicación en Instagram que llegas, no sé, pues me invento, pero consigue tu mejor sonrisa, blanqueamiento dental, algo así, por ejemplo, y ese usuario, ¿cómo le captas? Llévale, no le lleves a tu web, llévale a una landing page, una página de aterrizaje perfectamente documentada para eso, incluso con algún tipo de oferta promocional para coger ese cliente. Es decir, a lo mejor te cuesta, ganas menos dinero o incluso no ganas con la primera visita del cliente, pero tu objetivo es llevarle a tu clínica y ahí fidelizarle. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos ganar dinero con el primer cliente y para mí eso no siempre es correcto, porque al final yo eso lo cuento como un coste de adquisición de un cliente. Decía, aunque este cliente en su primera visita a mí no me deje dinero, pero es mucho más fácil al final convencer a un cliente y demostrarle lo bueno que somos personalmente que digitalmente. Entonces, utiliza lo digital para llevarlo a mi punto de venta, es decir, a tu clínica, y una vez está ahí, que vea todo tal y ya le engancho para que en próximos servicios yo empiece a sacar dinero de ese usuario. Hay dos partes fundamentales. Lo primero, que la ejecución esté hecha por un equipo con experiencia en ello, eso es básico para que las cosas tenemos más opciones de que tengan resultados. Y lo primero, que alguien con experiencia te ayude a trazar una estrategia digital global. Porque, claro, normalmente uno de los grandes errores que se comete es que se van poniendo parches. Es decir, hago esto, voy a hacer una landing, hago una publicidad, pero al final, fíjate que son parches, ¿no? Llévatelo al negocio también tuyo. Es decir, imagínate montar un negocio y empezar a poner cosas. Voy a ofrecer esto, ahora esto. Al final reduces muchas tus posibilidades de éxito. Entonces, es muy importante que alguien te ayude a generar esa estrategia digital completa con un marco a 12, 24 meses de tiempo, ver qué recursos tienes y en función de esos recursos económicos y materiales decir, oye, vale, pues vamos a ejecutar esto y sobre la marcha ir haciendo un seguimiento, porque gran parte de la cosa se basa en prueba y error, ¿no? Pero algo que sí es fundamental es que cualquier acción que hagas on o off, cojas el lead de esa persona, siempre, porque si no es lo que te está pasando, no puedes volver a llegar a ellos y entonces los has perdido y dices, joder, pues al final no tiene una atracción. El principal problema que veo, además, por ejemplo, en clínicas odontológicas, lo veo muchísimo, porque ahora veo que no sé por qué este año me están contactando de muchas clínicas de distintas partes del mundo, como que se están poniendo las pilas en esto, y todas cometen el mismo error. No hay un director de marketing. Entonces, una empresa necesita un director de marketing interno o externo, alguien que sepa de marketing estratégico y diga, oye, vamos a hacer esto y vamos a coordinar un equipo que lo implemente. Entonces, ahí es donde yo te digo que, por eso te decía lo de los recursos. Primero digo, oye, ¿cuánto dinero puedo invertir en esto? Y a partir de ahí, desarrollar qué es lo que puedes llegar a hacer con ese dinero.
Muy importante y que normalmente se hace al revés es el tema de recursos económicos. Es decir, normalmente, y te lo digo porque muchas veces dicen, oye Juan, dime cuánto tengo que invertir. Digo, no, es tu negocio, tú sabrás lo que puedes invertir. Yo te puedo decir, invierte 10.000, me vas a decir, no, ¿vale? Pues entonces, di cuánto tienes y te digo lo primero, si eso es viable o no es viable. Te lo digo porque me dices, tú imagínate que, sé que no es el caso, pero me dices, oye Juan, tengo 100 euros de presupuesto de marketing, $100, perdona. Pues te voy a decir, pues por eso poco vas a hacer, ¿no? Entonces, define primero ese presupuesto a 12-24 meses. Esto es muy importante porque al final una estrategia digital en menos de ese tiempo es difícil ver resultados reales y tangibles. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down, down in your butt. I'm like Tyson.